La noche envolvía a Jerusalén con un manto de silencio sepulcral, apenas interrumpido por el tintineo metálico de 30 monedas de plata chocando dentro de una bolsa de cuero áspero. Aquel sonido, seco y frío, resonaba en los pasillos de piedra del templo como el eco de una sentencia irreversible que estaba a punto de ejecutarse contra la luz del mundo. Mientras tanto, en las sombras densas del huerto de Getsemaní, el aire se volvía pesado, cargado con el aroma de la tierra húmeda y la fragancia amarga de los olivos centenarios que habían sido testigos de siglos de historia. Las antorchas de la guardia comenzaban a encenderse a la distancia, proyectando sombras alargadas y danzantes que parecían garras buscando su presa. No se trataba de un simple arresto fortuito, sino del inicio de una operación orquestada con una precisión quirúrgica en el corazón del poder político. Hermanos amados, antes de adentrarnos en las sombras profundas de Getsemaní para desentrañar este misterio, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal para no perderse ninguna de estas crónicas épicas de nuestra fe. Denle me gusta ahora mismo si creen firmemente que la luz siempre vence a la oscuridad, sin importar cuán densas sean las sombras que nos rodeen hoy. En este viaje documental exploraremos si la captura de Jesús fue un golpe de suerte de las autoridades locales o un evento meticulosamente planificado para evitar un levantamiento popular durante la festividad más sagrada. Prometemos revelar los detalles tácticos, legales y espirituales que convirtieron aquella madrugada del año 33 en el escenario de la traición más grande jamás registrada por la humanidad, analizando cada paso bajo una lente histórica y teológica profundamente reflexiva para nuestra vida. Corría el año 33 de nuestra era y la ciudad santa de Jerusalén se encontraba en un punto de ebullición social y espiritual sin precedentes históricos. Durante la fiesta de la Pascua, la población habitual de 50.000 habitantes se disparaba drásticamente hasta superar los 200.000 peregrinos que llegaban de todos los rincones del mundo conocido. El aire en las estrechas calles empedradas estaba saturado con el humo de los miles de sacrificios, el olor a ganado y el fervor religioso que amenazaba con desbordarse en cualquier momento contra el yugo opresor. Esta aglomeración masiva creaba un escenario de altísima peligrosidad geopolítica, donde cualquier chispa de mesianismo podía incendiar la pradera de la rebelión. Los muros de la fortaleza Antonia vigilaban con recelo cada movimiento, mientras los centuriones romanos ajustaban sus correas de cuero, preparados para intervenir ante el menor indicio de insurrección popular. En este tablero de ajedrez político, el prefecto Poncio Pilato representaba la mano de hierro de Roma, un hombre cuyo principal objetivo era mantener la pax romana a cualquier costo. Pilato sabía que un disturbio mayor durante la Pascua no solo significaría un baño de sangre, sino el fin definitivo de su carrera política ante el emperador Tiberio en la lejana Roma. Por otro lado, el sumo sacerdote Caifás observaba con creciente ansiedad la figura de aquel rabino galileo que desafiaba las estructuras de poder establecidas con milagros y enseñanzas revolucionarias. Caifás no veía en Jesús únicamente una amenaza teológica al sistema sacrificial, sino un catalizador político extremadamente peligroso que podría invocar la furia destructiva de las legiones romanas sobre toda la nación judía. La tensión era palpable en cada rincón del palacio, donde se fraguaban planes oscuros para neutralizar al maestro. La estrategia del Sanedrín era clara y despiadada. Necesitaban capturar a Jesús bajo el amparo de la oscuridad absoluta, lejos de las multitudes que lo aclamaban durante el día. Según los registros de Juan, el liderazgo religioso temía que si dejaban que Jesús continuara con su ministerio público, todos creerían en él y los romanos vendrían para destruir tanto su lugar santo como su nación entera. Por esta razón, la traición de Judas Iscariote no fue un incidente aislado, sino la pieza faltante que permitió a las autoridades actuar con sigilo quirúrgico fuera de los muros de la ciudad. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que cambiaría el curso de la eternidad, uniendo la conspiración política del templo con la logística militar del imperio en una noche marcada por el sudor, la sangre y el cumplimiento, profético más asombroso. Amados hermanos, mientras el complot se tejía en los palacios de piedra, Jesús se retiró al Monte de los Olivos, buscando el refugio de la oración en el huerto de Getsemaní. Bajo la pálida luz de la luna llena, el aire de la madrugada se volvía cortante y gélido, penetrando hasta los huesos de los discípulos que no lograban vencer el sueño. Allí, entre los troncos retorcidos de olivos centenarios, el maestro comenzó a experimentar una agonía que la ciencia moderna identifica como hematidrosis, donde el estrés extremo rompe los capilares y mezcla el sudor con gotas espesas de sangre. Cada respiración de Jesús era un suspiro de lucha contra el peso invisible de los pecados de la humanidad que empezaba a posarse sobre sus hombros.
El silencio del huerto solo era roto por el sonido de su oración ferviente y el crujir de las ramas secas bajo su cuerpo postrado en tierra. La atmósfera en Getsemaní era opresiva, saturada por un aroma a tierra removida y humedad, que parecía anticipar la sepultura en un instante eterno de dolor. Jesús, plenamente consciente del diseño divino, se enfrentaba a la copa de la justicia de Dios en una soledad desgarradora que sus seguidores más cercanos no alcanzaban a comprender realmente. El contraste entre la paz del jardín y la tormenta espiritual que rugía en el corazón del Mesías marcaba el clímax de su obediencia absoluta ante el Padre. Mientras el mundo dormía en una ignorancia profunda, el Salvador sudaba grandes, gotas de sangre que caían al suelo, regando la misma tierra que él mismo había creado desde el principio. Esta lucha no era una señal de debilidad, sino la demostración máxima de su humanidad enfrentándose a la misión redentora que le aguardaba en la colina del Gólgota. Mientras la oración continuaba en el monte, una procesión siniestra comenzaba a serpentear desde la puerta de la ciudad hacia el oscuro valle de Cedrón con intenciones asesinas. Judas Iscariote no encabezaba una turba desorganizada, sino un contingente militar cuidadosamente seleccionado para evitar cualquier error táctico en la captura del Galileo. Se trataba de una cohorte que, según el término original griego, podría haber incluido una fuerza combinada de hasta 600 hombres, entre guardias del templo y experimentados soldados romanos. El brillo del hierro en las armaduras y el sonido metálico de las espadas y lanzas rompían la santidad de la noche, creando un contraste visual aterrador con la sencillez del pequeño grupo de pescadores galileos. El Sanedrín no quería dejar nada al azar, sabiendo que la popularidad de Jesús podría traducirse en una resistencia armada inesperada en las sombras de la madrugada. Un detalle histórico fascinante que debemos considerar es que, a pesar de que la Pascua se celebra siempre durante la luna llena, los captores llevaban consigo antorchas y lámparas. Esto sugiere que los estrategas del arresto esperaban que Jesús intentara esconderse en las cuevas naturales o en los densos olivares de la zona, demostrando que no conocían la voluntad de entrega del Mesías. El humo denso de las antorchas comenzaba a contaminar el aire puro de la montaña, dejando un rastro de olor a resina quemada que alertaba a los animales del campo. Los soldados caminaban con paso firme y pesado, sus sandalias claveteadas resonando rítmicamente contra el suelo pedregoso, mientras los sacerdotes que los acompañaban ocultaban sus rostros con mantos oscuros para no ser reconocidos prematuramente por el pueblo enardecido que todavía descansaba dentro de las murallas. El Judas que guiaba esta tropa ya no era el discípulo que compartía el pan, sino un hombre cuya alma había sido oscurecida por la avaricia y el desencanto. Sus pasos eran rápidos y decididos, marcando el ritmo de una traición que se había gestado en las sombras de la envidia y la profunda incomprensión del reino espiritual. Mientras se acercaban al lugar exacto donde sabía que Jesús se retiraba, habitualmente el sonido del cedrón fluyendo con fuerza al fondo añadía una banda sonora natural a la tensa atmósfera del momento. Judas conocía perfectamente el terreno, convirtiendo un lugar sagrado de comunión en el escenario de una emboscada militar sin precedentes. La ironía era cruel. El mismo hombre que había visto milagros de resurrección, ahora utilizaba su conocimiento íntimo de los hábitos del Maestro para entregarlo a los verdugos que buscaban silenciar su voz eterna. Amados hermanos, el momento de la colisión entre el reino de los cielos y las fuerzas de la oscuridad finalmente se manifestó bajo las ramas retorcidas de los olivos de Getsemaní. El estruendo de los soldados rompió el último vestigio de calma, mientras el brillo intermitente de las antorchas revelaba rostros cargados de hostilidad y miedo contenido. Jesús, con la serenidad de quien ya ha vencido la mayor de las batallas en la oración, se puso de pie para recibir a sus captores con una dignidad que desarmaba a los presentes. El aire se llenó del sonido metálico de las vainas siendo liberadas y el roce áspero de las túnicas contra la maleza. Los discípulos, despertando bruscamente de su letargo, contemplaban con horror cómo el círculo de hierro se cerraba sobre ellos, dejando a la vista el contraste infinito entre la violencia humana y la paz divina del Cordero de Dios. En medio de aquel caos de luces y sombras, Judas se adelantó con una determinación gélida, ejecutando el plan que había pactado con él. Sanedrín en los rincones oscuros del templo. El beso, que en la cultura semítica era la máxima expresión de respeto, honor y hermandad, fue transformado en el instrumento de una ejecución inminente. Al acercarse y decir, «Salve, Maestro», el traidor selló su propio destino eterno mientras entregaba al Hijo de Dios con un gesto de falsa calidez que debió sentirse como un puñal de hielo en la mejilla de Cristo. Jesús, sin embargo, no respondió con ira, sino con una pregunta que atravesaba el alma. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Aquel contacto físico
cargado de una hipocresía monumental, quedó registrado en la historia como la señal definitiva de que la maldad a menudo se disfraza de afecto. El reflejo de las llamas danzaba sobre las armaduras de hierro de los legionarios, creando destellos cegadores que herían la vista en la penumbra del huerto. Se percibía el olor acre del sudor de hombres acostumbrados a la guerra y el humo denso de las antorchas que comenzaba a irritar las gargantas de los allí presentes. En ese instante de tensión máxima, el instinto de protección de Pedro se desbordó, llevándolo a desenvainar su espada en un intento desesperado y humano por alterar el curso de lo inevitable. El acero cortó el aire de la madrugada con un silbido agudo, buscando quizás la cabeza de uno de los agresores, pero terminó cercenando la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. El grito de dolor de aquel hombre se mezcló con el murmullo asombrado de la cohorte, mientras la sangre caliente manchaba la tierra sagrada de Getsemaní. Antes de que la violencia escalara hacia una masacre innecesaria, la voz de Jesús resonó con una autoridad que detuvo en seco el impulso combativo de sus discípulos y la agresión de los soldados. Con un gesto de compasión infinita que desafía toda lógica humana, el maestro extendió su mano para tocar la herida de Malco, restaurando instantáneamente aquello que la espada de Pedro había destruido en su arrebato de ira. Este acto de misericordia hacia uno de sus captores fue la última curación física documentada de su ministerio terrenal antes de la crucifixión, dejando una lección eterna sobre el amor a los enemigos. Jesús ordenó a Pedro que guardara su espada, recordándole que quien a hierro mata, a hierro muere, y que si él lo deseara, podría invocar a legiones de ángeles para su defensa, pero la Escritura debía cumplirse con exactitud. La entrega de Jesús no fue el resultado de una debilidad física, sino de una sumisión voluntaria al plan redentor trazado desde antes de la fundación del mundo. Los soldados, confundidos por la falta de resistencia y la dignidad sobrenatural de su prisionero, procedieron a atar sus manos con cuerdas gruesas y ásperas que lastimaban su piel, tratándolo como a un criminal común en lugar de al Rey de Reyes. El contraste era absoluto. Aquel que sostenía el universo con su poder permitía que hombres mortales lo encadenaran bajo el amparo de la noche, mientras los discípulos comenzaban a dispersarse en la oscuridad, dominados por un pavor incontrolable. El maestro permanecía firme, aceptando el camino de dolor que lo conduciría a través de los juicios injustos y las humillaciones que estaban por venir en las próximas horas cruciales. Hermanos amados, en el epicentro de esta confrontación nocturna ocurrió un evento que desafía toda lógica militar y humana, revelando la verdadera naturaleza del prisionero. Mientras el gentío armado se agolpaba con antorchas humeantes y espadas desenvainadas, Jesús no retrocedió ni buscó refugio en la densa oscuridad de los olivares de Getsemaní. Con una calma que debió resultar inquietante para los curtidos legionarios romanos, el maestro se adelantó hacia la línea de fuego y preguntó con voz firme: ¿A quién buscáis? El sonido de su voz, cargado de una autoridad celestial que trascendía el tiempo, pareció silenciar por un instante el crujir de las llamas y el susurro del viento entre las hojas plateadas. Los soldados, sorprendidos por tal muestra de valentía inusual, respondieron con una mezcla de confusión y rudeza a Jesús Nazareno, sin sospechar que estaban frente al soberano absoluto de toda la creación visible e invisible. Lo que sucedió a continuación quedó grabado como uno de los momentos más impactantes de la narrativa bíblica, según el testimonio del apóstol Juan en su Evangelio. Al responder Jesús con las palabras «Yo soy», una fuerza invisible y arrolladora emanó de su presencia, provocando que toda la cohorte de soldados, guardias y sacerdotes retrocediera violentamente y cayera por tierra. El estruendo de las armaduras chocando contra el suelo pedregoso y el sordo golpe de los cuerpos desplomándose crearon una escena de humillación total para el poder imperial y religioso de la época. No fue un tropiezo accidental, sino una manifestación teofánica donde la divinidad del Mesías se impuso sobre la fuerza bruta de sus captores. En ese instante sagrado, el cazador se convirtió en la presa ante el simple eco del nombre divino, dejando claro que nadie le quitaba la vida, sino que él la entregaba voluntariamente. Esta virada narrativa es fundamental para comprender que el aparente caos de aquella madrugada era, en realidad, el cumplimiento exacto de un diseño divino soberano y eterno. Al identificarse con el Yo Soy, Jesús estaba reclamando para sí el nombre sagrado revelado a Moisés en la zarza ardiente, demostrando que su captura no era una derrota, sino un acto litúrgico. Los soldados, al levantarse del polvo con sus ropajes sucios y sus rostros marcados por el asombro y el miedo, comprendieron que no estaban lidiando con un simple rebelde político galileo. A pesar de tener las armas, ellos eran los que temblaban bajo el peso de una presencia que no podían controlar ni someter mediante la fuerza física.
La ironía histórica resplandece aquí. El mundo intentaba encadenar al Creador, mientras el Creador utilizaba su propio arresto para liberar a la humanidad de las cadenas espirituales del pecado. Incluso en ese momento de extrema vulnerabilidad física, el corazón de Jesús permanecía enfocado en la protección y el bienestar de aquellos que habían caminado a su lado durante 3 años. Con una autoridad que no admitía réplica alguna, el Maestro ordenó a los oficiales del Sanedrín y a los centuriones que permitieran que sus discípulos se marcharan sin ser molestados ni capturados. «Si me buscáis a mí, dejad ir a estos», fueron sus palabras, cumpliendo así la profecía de que no perdería a ninguno de los que el Padre le había confiado. Este acto de intercesión en medio del peligro revela al buen pastor que pone su vida por las ovejas, interponiéndose físicamente entre la espada romana y sus seguidores atemorizados. Mientras los apóstoles huían hacia las sombras del valle de Cedrón, Jesús quedaba solo frente al destino del Calvario, garantizando la supervivencia del mensaje del Evangelio. Finalmente los soldados recobraron su compostura marcial y procedieron a rodear a Jesús, atando sus manos con sogas ásperas que seguramente dejaron marcas rojas sobre su piel cansada por la agonía. El grupo comenzó a descender por la ladera del monte, dejando atrás el silencio ahora profanado del huerto de Getsemaní, mientras las luces de las antorchas se alejaban como una serpiente de fuego en la noche. El olor a humo y el sonido de los insultos proferidos por los guardias del templo marcaban el inicio de un camino de sufrimiento sin retorno. Aquella procesión macabra no era el triunfo de la traición de Judas, sino el avance imparable de la redención que Dios había prometido desde el principio de los tiempos. Jesús caminaba con la cabeza alta, sabiendo que cada paso hacia la casa del sumo sacerdote era un paso necesario hacia la victoria definitiva. Amados hermanos, al contemplar la traición de Judas y el arresto del Mesías en las sombras de Getsemaní, no podemos evitar reflexionar profundamente sobre las traiciones y decepciones que a menudo enfrentamos en nuestro propio caminar cotidiano. El beso del Iscariote nos recuerda vívidamente que incluso en los círculos más íntimos y cercanos pueden hacer la deslealtad más hiriente. Pero la respuesta de Jesús nos enseña una lección de soberanía divina que sobrepasa todo entendimiento humano. Debemos comprender plenamente que Dios, en su infinita sabiduría y omnipotencia, es capaz de utilizar incluso los planes más oscuros y retorcidos de los hombres para dar cumplimiento a su propósito redentor perfecto. Lo que Judas pretendía para mal, el Señor lo transformó magistralmente en el puente necesario hacia la salvación de toda la humanidad, demostrando que ningún acto de malicia puede descarrilar los decretos del cielo. La obediencia radical que Jesús manifestó en su Getsemaní personal es el modelo supremo que precede a cualquier victoria espiritual o resurrección gloriosa en nuestras propias vidas. El Maestro eligió voluntariamente beber de la copa amarga de la justicia divina, cargando con un peso que no le correspondía en absoluto, para que nosotros pudiéramos beber eternamente de la copa dulce de la gracia y el perdón restaurador. Esta entrega absoluta nos invita a rendir nuestra voluntad ante el Padre en los momentos de mayor angustia y soledad, confiando plenamente en que su plan es siempre superior a nuestras circunstancias temporales difíciles. Al ver a Cristo siendo llevado cautivo por los soldados, vemos en realidad el precio impagable que se pagó por nuestra libertad espiritual definitiva. Que su ejemplo de sumisión nos inspire a abrazar nuestra propia cruz con la esperanza firme de la victoria. Mientras la imagen del video se desvanece lentamente en la penumbra de la madrugada, vemos a un Jesús agotado pero majestuoso siendo conducido a través del pedregoso valle de Cedrón hacia la casa de Anás. El sonido de las aguas del arroyo fluyendo con fuerza parece lamentar el destino del justo, mientras los pies de los Poemetois guardias levantan nubes de polvo que se mezclan con el aire frío de Jerusalén. Este fue solamente el inicio del día más largo y trascendental de la historia de la humanidad, una jornada marcada por el juicio injusto, el abandono absoluto y el sacrificio supremo en el madero del Calvario. La historia de la captura del Mesías no termina en las cadenas del templo, sino que abre la puerta a la narrativa de amor más poderosa jamás contada por el hombre. Cada paso de Jesús hacia sus verdugos era una victoria. Hermanos amados, que esta reflexión profunda sobre los eventos ocurridos en el huerto sagrado nos permita valorar con mayor intensidad el sacrificio voluntario de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. No permitamos que la sombra de la traición opaque la gloria eterna de su entrega. Por el contrario, que el contraste nos sirva para admirar la pureza absoluta de aquel que no conoció pecado alguno, pero se hizo pecado por nuestra salvación. Al cerrar este capítulo de estudio bíblico, llevemos en el corazón la certeza de que no hay oscuridad tan profunda donde la mano de Dios no pueda alcanzarnos para cumplir su voluntad perfecta.
La captura del Mesías fue el aparente triunfo del mal, pero en la economía de Dios fue el jaque mate definitivo contra la muerte y el enemigo de nuestras almas redimidas por su sangre. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.